Estás escuchando Chisme Samurai, un programa de Japón es chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. Chisme Samurai. El samurái es nuestro contemporáneo. Una figura que, desde su muerte frente al nuevo orden del Estado moderno japonés, se convirtió en el fantasma intempestivo de nuestro tiempo y su ficción. Esta cualidad fantasmagórica para escapar del otro mundo fue posible porque el samurái es una figura en constante tránsito, y eso, de alguna manera, le permitió colocarse entre la realidad y la ficción como un personaje que, desde su desaparición como clase social en el Japón moderno, comenzó a construir identidad, tradición y cultura a partir de la literatura moderna y después, desde la industria cultural y la cultura popular. Así, sin importar el tiempo o época de donde se le invoque, parece que el samurái siempre resulta la formulación de un héroe auténticamente japonés. Ahora, los samurái volvieron del mundo de los muertos para actuar en el cine, en escenarios donde a la vez que permanecen flotando en el humo de algo familiar, también se aparecen algunas estructuras, digamos, al estilo occidental, y toda la bandita que piensa desde allá. Su encuentro con Occidente, no obstante, cuestionará el discurso de lo japonés, no solo en relación con el nostálgico y fantasmagórico Japón rural del que viene, sino también su relación hacia el poder y sus espacios ampliamente intervenidos militar y socialmente por Estados Unidos desde la ocupación, en 1945. En ese aspecto, se vuelve fundamental el surgimiento en el cine de Akira Kurosawa en el 46 y la aparición de Toshihiro Mifune en la misma década, sobre todo a partir de los 50 con Rashomon y algunos años después con Los Siete Samuráis. Mifune se apropió de la espada y no solo transformó junto a Kurosawa el cine de samuráis, también llamado Chambara, que dio paso a una serie de grandes cineastas como Kobayashi y su Harakiri del 62 o Kihachi y su Espada del Mal en el 66. De alguna manera, este grupito reinventó la idea misma de samurái en Japón y en Occidente hasta producir una especie de auténtico bushi contemporáneo que irrumpe su tiempo y el nuestro, como si se tratara, de verdad, en alguna especie de momento, en un último samurái. ¿Tú, acaso, mi estimado Diego, te acuerdas cuando viste por primera vez El Último Samurái? Más o menos. Pues estábamos revisando, ¿no?, las fechas de lanzamiento del Último Samurái, y en México salió en 2004. Entonces, pues en 2004 yo tenía 10 años. Hombre, pensándolo bien, la quizás, época de oro. Sí, y pensándolo bien, quizás no era una película, era como de esas B15 o algo por el estilo, ¿no? En la que no te debieron de haber dejado entrar. Exactamente, pero bueno, sabemos cómo funciona todo esto, entonces no hay ningún problema. No me acuerdo específicamente así de, ay, sí, entré a la sala y ya, ¿no? Pero es de esas películas que eventualmente te van acompañando, ¿no? De una u otra forma, te las encuentras en un camión, te las encuentras en un, no sé, ¿no? En un domingo, después de un partido. En el Siempre Canal 5. Exacto, están saliendo en todas partes. Entonces, si bien no recuerdo la primera vez que la vi, sí hay algunas escenas que me quedaron como ahí, en alguna parte de la memoria. Y fue muy, muy curioso que se fueron desactivando después, ¿no? Si usted nos sigue en Patreon, ya tuvo la exclusiva de esta historia. Pero, bueno, para todos las personas que nos escuchan en general, yo platicaba que en algún momento me estaba probando, fue la primera vez que me estaba probando una yukata, que es este atuendo de verano, que muchos le llaman incluso como un kimono de verano, y es de una estructura similar, pero de materiales más ligeros. La primera vez que me lo estaba probando,
Pues bueno, si lo han visto por ahí, es como, ya saben, como una bata de... ¿Como una bata? Sí, como una bata. Como una Como bata... cuando ves Ajá. esos, sobre todo en el anime aparece mucho, ¿no? Como estos personajes que van a los festivales con sus batas que dices como, oye, ¿por qué está utilizando esa bata de baño en la calle? ¡Qué atrevimiento! ¡Qué pedo! Exacto. Esas Esas son las yukata. Y se habrán percatado entonces que tienen un cinturoncito, el famosísimo obi, que está cabrón. O sea, está cabrón de amarrar. Yo no sé hacer el nudo del obi, por ejemplo. Entonces necesito ayuda para A duras este... penas los nudos de mis zapatos. Exacto, apenitas. Entonces imagínate eso, ¿no? Entonces, la primera vez que me ayudaron a colocarme una de estas cosas, yo me acuerdo muy bien que mientras me estaban ayudando, así ciñendo este traje, acomodando el cinturón, como que así algo dentro de mí me transportó al último samurái y esta escena cerca de la batalla final en donde esta muchacha Taca. Taka le está ayudando a Tom Cruise Qué escena. a vestirse, básicamente. y de repente fue como de, no ma, o sea, me siento como samurái a punto de ir a esta última batalla. Entonces, Me imagino, pásame sí, mi armadura, Taca. ¿Qué está diciendo, señor? Perdón. Perdón, me confundí. Perdón, me dejé llevar por las emociones. Me dejé llevar, sí. Afila mis katanas. Sí. Mis katanas de madera. Ya llegaremos a eso. Entonces fue eso. Sí hay ciertas escenas que quedaron de una u otra forma dentro de mí. A pesar de que no recuerdo el momento exacto. ¿Tú te acuerdas de ese momento? Que sí, me acuerdo. Qué día. Qué día. O no necesariamente recuerdo de principio a fin del día, pero sí me acuerdo mucho de que pues yo tenía, no diré mi edad, pero tenía pocos años. Pero no tenías 10. Pero no tenía 10. No diré mi edad, pero no tenía 10. No tenía 20. No estaba a la Quizás mitad no de tenía... eso. Pero estaba en ese quizás tránsito. tenías 9. Quizás. No tenía 10, tenía 7. Y las 7 años es una gran época para contagiarse de la violencia. Pero también, o sea, justamente violaba esa regla de B15. Pero es como justo, ¿no? Esta película es B15, ¿tiene 15 años? Sí. Claro, pase. Por supuesto, ¿cómo puede haber dado de usted, señor? No, en general, creo que yo mucho tiempo es como de, ¿cuántos años tienes? No, pues 10. No manches, es como de 30. Es como, soy un niño de 10 años. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Pero bueno, me acuerdo que salió la peli y sí fue un frenesí entre mis amigos. Fue como, mames, hay que ir a ver ese pedo, que se ve bien chido. Y se acostumbraba mucho en aquel entonces, las personas de Querétaro no me dejarán mentir, o tal vez sí sí me van a dejar mentir, pero algo muy común de hacer para cierto grupo de chavitos era ir a Bulevares, porque era la única, ahí estaba el cine, o sea, o ibas ahí, o ibas a Bulevares y Cinemark, o ibas a Cinépolis, que estaba desolado en medio de la nada, ¿no? En aquel entonces Cinépolis ya estaba en las afueras de la ciudad, era como, no mames, ir a Cinépolis era pues, ir a un lugar que oscurece y no hay nada. Pero ir a Cinemark de Bulevares era como, no mames, ahí nos vemos en los escalones, güey. Y era como, la plaza era un huevito. No había espacio para nada, pero ahí se juntaba como toda la chaviza a fresear, ¿no? Entonces... Había espacio para un cine, al parecer. Es que esa era la plaza. La plaza era un cine. La plaza era un cine y un pasillo que llevaba a los baños. Ya después lo techaron. Fue como, no mames, güey. Está techado, qué pedo. Y después le pusieron un estacionamiento grande. Y ya como, güey, ¿por qué el estacionamiento si nadie viene? Pero además era como muy común que se armaba ahí mucho tráfico, tránsito, porque las personas iban a dejar a sus hijos y a recogerlos y se paraban un montón de taxis y era como de, uy, ¿de aquí a dónde, güey? No, siempre era como eso. Pero en general ahí era como un lugar al que iba con mis amigos en secundaria. Para ver las películas en los viernes, ¿no? Porque los viernes se estrenaban. Y seguramente está la fecha, ¿no? Hablo como si eso sucediera hace un chingo de tiempo. Pero me acuerdo que fuimos y claro, era como, ese último samurai por fin, güey. Y tengo muy claro esta imagen de esta escena, güey. Es que también
quedó marcado para mí por escenas, ¿no? O sea, fue como escenas inolvidables que, claro, ya volviéndola a ver es como de, mira, no me acordaba de esta parte, mira, no me acordaba de esto. Pero hay una escena que para mí, cada vez que pienso en El Último Samurái, en esta película, por si llegamos a este punto y alguien está preguntando como, se está preguntando como, ¿de qué hablan, güey? Están hablando de la serie de Ruli, güey. Pues no, es la película la famosa película de Tom Cruise, El Último Samurái, ¿no? Pero bueno, para mí, cuando pienso en El Último Samurái de Tom Cruise, siempre me viene a la mente esta escena de un puñado de soldados en el bosque y de repente a la distancia se oyen así los gritos. Y es como, no mames, güey, ahí vienen, güey, no mames. Porque es como la primera escena donde va a aparecer la bandita, ¿no? O sea, la bandita samurái. Y de repente se oyen los vitoreos y aparecen así entre la neblina, se empiezan a ver los kabuto, ¿no? Los casco, así aparecer. Sí. Y tucutún, así la cabalgata. Pero además, alguien tuvo el genio de decir como de, güey, esta escena hay que prolongarla lo más que se pueda, ¿no? Entonces tienes esta cámara hiperlenta y los ves ahí cabalgando como tucutún. Y todos los soldados, y ahí tienes a Tom Cruise como de, güey, todos mantengan la línea, güey, tranquilo, chavos, no hay pedo, ¿no? Y ahí tienes a un puñado, pues claro, de soldados que están viendo a estos güeyes que vienen a toda velocidad. Tú los ves en cámara lenta, pues estos güeyes seguramente los vieron una fracción de segundo nomás, y les dices que no disparen, no, güey, keep your cool, bro. Es como, mames, güey, estos güeyes van a arrollar, ¿cómo quieres que mantenga, no? Y le empiezan a calabacear, ¿no? Así como se empiezan a desesperar. Y aunque les dicen como, tranquilos, chavos, pues empiezan a disparar desordenadamente. Y tienes de repente aparecen así, ¡pum!, con todo su poder. Magnánimos, magníficos. Toda esta bandita a caballo, ¿no? Y los arrollan a todos los soldados, ¿no? A menos a Tom Cruise, porque pues claro que Tom Cruise nadie lo iba a arrollar. Entonces, Tom Cruise se baja varios así a pistolazos, ¿no? Y su coleguita también a riflazos. Pero me pareció, sobre todo esa escena, se me quedó muy grabada. Yo me acuerdo que ese día fue como de, normalmente siempre ya a las 8 o 9 era como, sale, ya nos vemos, ¿no? Al final no éramos más que chamaquitos. Y yo me acuerdo que ese día llegué a jugar Age of Empires, porque es lo que podías hacer cuando después de ver El Último Samurai era como, güey, voy a jugar Age of Empires y voy a elegir a los japoneses que nunca elijo, o los voy a elegir. Y así, era como, voy a hacer todos mis esfuerzos por recrear esa escena, ¿no? Voy a crear este puñado de soldados nomás para que se mueran y poder ser arrollado o arrollar a otros con mi caballería, ¿no? Que ni eran samuráis a caballo, ¿no? Pero como, quiero recrear esa escena. Me acuerdo mucho, o sea, sí me acuerdo mucho del impacto. No necesariamente de la ritualidad del día, pero el impacto de esa escena y de esa película sí fue algo cabrón. O sea, son de esas pocas cosas que si me las encuentro en la tele, la veo hasta el final. No importa qué se hace. Si tenía una fiesta, si tenía un evento, me comunico y digo, güey, perdóname, voy a llegar tarde. ¿Por qué? Pues ahí se cruzaron cosas. Y ahí me encuentro yo viendo El Último Samurái en Warner, en español, ¿no? No hay bronca, pero es como, no sé, para mí fue una película icónica en muchas cosas. No estoy hablando justo de como en el hito de las películas sobre samuráis. Estoy hablando de las películas que me dejaron algo cuando tenía esa edad, ¿no? Me acuerdo mucho, muy, muy, muy loco. Muy loco, muy loco. Es que ahora que lo piensas, pues probablemente fue la primera vez que vimos Samurai en persona, ¿no? Como sí. Fuera de las caricaturas. Esta escena probablemente causa ese impacto por eso, ¿no? Y no creo que haya sido el único, o sea, pensemos como en películas. Claro que hay muchas películas muchísimo más viejas, sí, donde aparecen samurái, no solamente de Occidente, sino, bueno, ni que hablar de películas japonesas. Sí, claro. Pero realmente que tuvieran quizás un impacto mediático tan grande, una taquilla tan grande, probablemente no había habido tantas. Y al menos para nuestra edad, sí. O para esta generación, pues sí, quizás fue la primera. Sí. ¿No? Creo que de ahí también viene esa fuerza de... Era la primera vez que veíamos a Rurouni Kenshin en
en vivo y a todo color. O sea, ya Sí, personas reales con espadas brillantes sí, como de relampagueantes. acero. Sí, 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 claro, sí. Y además en otra faceta, porque por ejemplo, a pesar de que ya era un fanático así acérrimo, de hueso colorado, dirían, de Rurouni Kenshin, no hay una escena en la que podamos ver el despliegue de un ejército así. Hay algunas pinceladas, porque salen, Kenshin pertenecía al grupo rebelde, por ejemplo, a la facción rebelde, ¿no? Sobre todo en las películas. Y, y podemos ver acumulaciones, pero es un periodo donde no estamos viendo necesariamente este despliegue de tropas, estamos viendo más bien acciones de grupos pequeños. Y entonces, claro, pues de repente la transición a personajes de carne y hueso, el despliegue de fuerzas militares, que para mí, en esa edad, me acuerdo, pues claro, era como jugaba Age of Empires todos los días. Entonces, claro que ver este tipo de películas era donde es como, güey, ¿hay madrazos? Sí, güey, yo voy. No soy seguidor de los jesuitas y de los árabes, pero hay madrazos, yo voy, güey. ¿Qué? ¿Orlando Bloom está defendiendo un fuerte en medio del desierto? Sí, voy a verla, claro que sí. Pero porque era ver madrazos, está chido, ¿no? Pero en esta ocasión era, güey, estos personajes genuinamente me encantan. Güey, que no mames, se van a agarrar a sablazos, yo quiero ver eso. claro. Sí, yo creo que impacto hubo, ¿no? Sí fue un partaguas, yo creo. Yo creo, sinceramente. Y pero bueno, justo la intención de traer esta peli a nuestro chisme de hoy es justamente comentar muchas cosas, porque la película como película seguramente tiene muchas cosas positivas y muchas cosas que pues carecen de cosas, ¿no? Así como esto no puede ser sino una carencia, ¿no? Yo creo que el objetivo de esto no es necesariamente encontrar ni esas virtudes ni esos defectos. Seguramente pueden salir dentro del chisme, pero es más bien un poco en sacar la carnita, ¿no? Desmenuzar ese pollito de todas las cosas que aparecen ahí y que de alguna u otra manera son muy simbólicas para la construcción de esta idea de el último samurái, ¿no? Que al final es el nombre de la película y la intención, ¿no? de hacerla, ¿no? Poner un énfasis sobre esta idea de el último samurái. Entonces, pues no sé, a ti en general, antes de adentrarnos más, cuando piensas en la peli, ¿te gusta la peli? ¿Es una película que dices como, güey, qué chida? ¿O cómo la ves? Hoy en día, ya viéndola hoy, por ejemplo, esta mañana. Sí, con estos ojos de hoy. Sí, con estos ojos. Estos ojos nuevos este par de ojos de hoy. Este par de ojos del 2021. Sí, frescos de ayer. Apenitas, sí. Pues sí me gusta, la verdad. O sea, es de esas películas que mucha gente, bajo ciertos conceptos, diría, ay, es que son gustos culposos. Pero fíjate que yo no creo en los gustos culposos. ¿Te gusta o no te gusta? Punto. Y ¿eres culpable de muchas cosas? claro, libre? o sea, ¿por qué añadirle más culpa, ¿no? A la culpa que de por sí ya uno lleva todos los días. Entonces, entra dentro de todos estos medios occidentalizados, ¿no? De representar la cultura japonesa. Yo la pondría en el mismo saco de Memorias de una Geisha, libro, película, Rápidos y Furiosos, Reto Tokio, Lost in Translation. O sea, todas estas películas que de alguna forma, Samurai Jack, por ejemplo, que toman elementos de la cultura japonesa y los adaptan, los moldean para otras audiencias, que si nos fuéramos a los ojos puristas dirías, ay, es que están llenos de inconsistencias históricas y el idioma y no sé qué. Pero la verdad sí me gustan. O sea, sí me gustan. Sí. Y en el caso muy específico del Último Samurái, también concuerdo. Es una película que si me encuentro en un camión, no me voy a dormir. O sea, sí la voy a querer ver en su totalidad, no importando que tenga una versión doblada al español, que creo que no me suena, ahora no la tengo presente en español, pero seguro de ser rara. Sí, yo lo sé porque alguna vez la vi en el camión en español.
En el camión. Sí, o sea, sí me acuerdo que fue como que estaba y lo primero que pensé fue como de, no mames, güey, yo me quería dormir. Pero ahora está esta película aquí que quiero ver. Y me acuerdo que está en español, pero sí, si la verdad tuviera degradación, diría que estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Yo también lo creo así, fíjate, o sea, no creo que, justamente, no podemos, en la introducción precisamente, ¿no? Aparecían estos nombres de personajes que le dieron un eco, o sea, que le dieron un eco muy alto o muy sonoro a las películas, al cine samurái, ¿no? Y es precisamente estas personas, sobre todo Mifune y Kurosawa, que hicieron que el cine de samurái pues llegara a Occidente, ¿no? E influyera muy cabrón, ¿no? De hecho, pues claro, está tal vez el más evidente recurso de ida y vuelta, tal vez, en muchos aspectos, es la creación de, por ejemplo, la idea de los samurái, o sea, de las películas samurái basadas en los western gringos, pero también los western gringos y sobre todo las películas más modernas, y ahí está Star Wars, con una base muy sólida, muy tangible de influencia del cine de Kurosawa, o en general del cine samurái, ¿no? No, pero fíjate que sí hay una influencia bien... Bueno, creo que en muchos... hay entrevistas y todo sobre esta influencia, pero apenas me sorprendió ver en uno de los capítulos de esta serie de Guerras Clónicas, donde al inicio del capítulo, el capítulo está dedicado a Akira Kurosawa. ¿A poco? Sí, y es interesante, en el capítulo aparece un cazarrecompensas que, de hecho ahorita lo estaba buscando porque no me acordaba del nombre, ahorita lo busqué como tal. El cazarrecompensas se llama Embo y se supone que pertenece a una especie que es Kyuzo. Ya. Como uno de los personajes de los 7 samurái. Y este personaje, este cazarrecompensas, justo trae un sombrero, este típico sombrero de los campos de arroz, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que pasa lo que dices, o sea, creo que nos pasa desapercibido por muchas cuestiones. O sea, yo, en general no es algo que tuviera en cuenta. Esa idea se lo agradezco, sobre todo a mi profesor, le mando un saludo. Si es que está escuchando esto, tal vez mi profesor dice, yo tengo mucho trabajo, no te voy a escuchar. Pero si nos estás escuchando, Migues, ese gran profesor tiene un montón de trabajos respecto a eso, sobre todo respecto a todo el contenido samurái en Star Wars, y que es muy caro, y él lleva mucho tiempo trabajándolo, un montón, y yo fue la primera vez que lo vi, o sea, fue la primera vez que vi ese tipo de influencia tan concreta, ¿no? Hay un póster, de hecho, muy viejo, en el que Star Wars, o sea, toda la configuración de la película aparece centrada en armas, o sea, en láseres, por ejemplo, en armas de fuego. Sin embargo, eso lo cambian, dicen, no, esto tiene que ser con espadas, ¿no? Si no es con espadas, no va a hacer sentido todo esto que estamos bajando, ¿no? Esta idea, esta influencia samurái no va a hacer ningún sentido si le ponemos rifles y pistolas, ¿no? Sí. Pero si le ponemos espadas, entonces esta es una idea redonda, ¿no? Ya queda ahí. Sí. Fíjate que es curioso. Yo no lo... O sea, tampoco fue una idea que yo dije de repente. Oh, mira, esos Jedi se ven como samurái. Pero también fue justo mi papá. Mi papá, sí había visto las películas de Kurosawa en su juventud. Y ya sabes, ¿no? Clásico de papás que te dicen... no, mijo, ese es un refrito. No, claro, eso ya es la copia de la copia. Y sí me acuerdo que era como de... Porque a mí siempre me ha gustado mucho la Guerra de las Galaxias. Y era como... Pero es que esos son los 7 samurái. Yo no tenía ni idea de quiénes eran esos tales 7 samurái. Pero... Cuando uno es niño no tiene 3 horas de ver esas cosas. Pero fue lo mismo. Claro.
Sí, es justa esa parte, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto yo no pondría justamente El Último Samurái en ese espectro de películas. Creo que las películas, sobre todo lo que hizo Mifune como actor, o sea, se volvió para mí Mifune. Hay un documental muy interesante que se llama justamente El Último Samurái, que no es la peli, sino es un documental, y es de Mifune, y esa es una producción que se hizo en Japón en torno al actor, ¿no? Y como el actor como tal, pues generó una industria por aparte, o sea, redefinió lo que es samurái y lo volvió precisamente eso, un personaje contemporáneo que a pesar de haber sido borrado y luego tomado por el Estado para sus propósitos, pareciera que él lo refresca y lo vuelve otra cosa, ¿no? Lo vuelve verdaderamente un personaje más cercano a lo que la historia en su momento hubiera pretendido con él, ¿no? Es decir, alguien que puede cambiar, ¿no? Alguien que no cumple siempre los mismos propósitos, que en su momento, en el periodo, digamos, del imperialismo japonés, pues siempre eran personajes que evocaban el nacionalismo, ¿no? Pero que Mifune de repente hoy era un samurái errante, ¿no? Un tipejo, digamos, ¿no? Un tipejo. Pero en la siguiente película era aparentemente un sujeto muy valiente, y de repente la siguiente película ya era alguien muy conveniente, ¿no? Que se flexionaba dependiendo de las circunstancias. Y para mí eso hace que Mifune vuelva al personaje del samurái como un personaje que puede ser todos y ninguno, ¿no? Es decir, sí, muy que camaleónico, ¿no? Muy camaleónico, sí, muy inconsistente. No es como... Exacto, no es como Cantinflas, todos mis respetos, pero la neta todas sus películas son iguales, güey. O El Santo, que si bien... No, sí, también todas son iguales. No las he visto todas, pero sí he visto varias y son muy parecidas. Pero es ese mismo personaje. O sea, pareciera que los personajes no tienen tantos grados, ¿no? O el personaje no es tan complejo, no tiene tantas facetas. Sí. Como justo esta forma de representar al samurái. También, ¿cuántas películas habrá hecho? Sí, no tengo el dato ahorita, pero sí hizo un montón. Y con un montón. Muchísimas, ¿no? Y con un montón de directores. De hecho, sí, Mifune incluso actúa de indígena chapaneco. O sea, creo que eso había salido en algún programa pasado y está el pendiente todavía. Sí, creo que sí. Está pendiente todavía el chisme. Pero claro, la hizo de todo. Y creo que de ahí o sea, por ejemplo, en esta película para mí, del Último Samurái, hay varias cosas que se ve que si de alguien intentan tomar un poco referencia, es de Kurosawa. Para dar como un contexto muy generalizado de la película para las personas que no la han visto y para las personas que ya la vieron, pues para que se lo refresquen y digan, güey, lo voy a poner pausa, la voy a ver y ahorita regreso. En general, la historia trata en 1868 ocurre un fenómeno que es llamado la Restauración Meiji, que es un momento en el que Japón pasa de un gobierno militar a cargo de los samuráis a un gobierno representado por el poder imperial, por la corte y el emperador, ¿no? Este momento es muy, digamos, es un parteaguas en la historia porque se dice que es el momento en el que Japón pasa a ser un estado verdaderamente moderno e industrializado, ¿no? Todo este fenómeno de 1868 se detona porque en 1853 llega un barco de Estados Unidos y que, como lo platicamos en el capítulo de Bushido, para que se echen un clavadazo, pues eso genera muchísimos conflictos, aunado que también ya habían llegado los rusos, ya estaban ahí los holandeses, empiezan a llegar los británicos, los franceses, y además es un periodo en el que China pues queda sometida al Reino Unido, bueno, a Inglaterra. Entonces es un momento particular y eso de alguna u otra forma pues provoca esta restauración. Más información en el capítulo de Bushido. Pero bueno, y claro, entonces esta película trata de un momento en particular que es 1876, 1877, es decir, casi 10 años después de esa llamada restauración, que es un proceso de 10 años en el que pues, el Japón va a marchas forzadas en su modernización, ¿no? Es decir, todo empieza a cambiar. Tú imagínate ese Japón que a veces nos viene a la cabeza cuando pensamos en Japón, ese Japón de las geishas, ¿no? Ese Japón de las casas donde todo es de madera, ¿no? Y que
parte de ahí porque que todo se queme, pero todos de madera, estos templos, santuarios, esta idea del samurái, la ropa, ¿no? Que decías justamente, y de repente todo se ve, todo cambia, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. De repente la capital, que siempre había sido Kioto, es cambiada a Tokio, ¿no? Al este, lo que en su momento era Edo. Y que eso es un momento muy curioso porque el emperador quería generar equilibrio, ¿no? Siempre había un conflicto entre el Japón del este y el del oeste desde tiempos más tempranos. En nuestro capítulo de Harakiri, episodio 1, ahí está un poco este conflicto de los Tai de los Minamoto, el este contra el oeste. Y es algo que siempre ha identificado el territorio japonés. Entonces el emperador en este intento pues dice, güey, yo voy a equilibrar las cosas y le voy a dar al este también una capital y voy a mantener Kioto. Sin embargo, pues claro, se muda a Tokio y pues ahí todo valió verdura. Y pues nada, en general eso pues es un revuelo, pero la historia se centra en este general, All Green, que lo traen de Estados Unidos aparentemente para entrenar al ejército japonés, que está afrontando una rebelión. Y la rebelión no es nada más y menos que organizada por un samurái que ayudó a restaurar al emperador. Y 10 años después, es decir, 1868, restaura al emperador. Y 10 años después, o 9 pues, 1876, 1877, empieza un levantamiento en contra de lo que él mismo ayudó a construir, ¿no? Y ese personaje es Saigo Takamori, que la película tiene otro nombre. Matsumoto. Matsumoto. No, Katsumoto. ¿Es Katsumoto? Katsumoto, sí. Ok. Y entonces, claro, llega All Green, o Tom Cruise, también conocido por su participación, esta es mi opinión, no sé qué creas tú, conocido en Japón más por Top Gun que evidentemente por esta película. Completamente de acuerdo. Que no figura en lo general dentro de la chaviza de acá. Y chaviza, ¿no? y no tan chaviza. Chaviza está chaviza. Queremos, o sea, es muy sesgada nuestra visión, pero... Muy sesgada. Pues platicábamos un poco y nos atrevemos a decir que en general el último samurái no figura en Japón. Sí, no figura. Pero vaya, solo claro, somos dos personas. Sí. Atrevidas. Haciendo cosas atrevidas. Sí, esto surgió, claro, en un cuestionario muy, muy breve entre amistades y en general del día a día, ¿no? Como de en la cafetería, ¿qué onda? No, un café, por favor, calentito, sí. Una pregunta, joven barista. ¿Usted ha visto El Último Samurái? ¿Qué? Nada, olvídelo, exacto. Gracias. Y sí, ese tipo de conversaciones en la caja registradora, sí, y el sondeo general dice que no figura. Sí, no, yo creo que exacto. Quizás es Top Gun y Misión Imposible. Sí, y me la jugaría precisamente por Top Gun. O sea, sin duda. Sí, yo también. Un Tom Cruise con Top Gun. Con Top Gun, sí. Y con la ciencia, sin duda. la cienciología. Sí, pero bueno, justamente creo que, bueno, esta película agarra esta historia y entonces, claro, tienes a este güey, el All Green, y llega a Japón, empieza a entrenar al ejército, dice, este ejército pues, no está chido, y que de hecho hace un comentario que es muy real. Él dice, él está escribiendo su diario, ¿no? Un alcohólico, porque además este güey pues, peleó, participó en la matanza de los nativos americanos. Entonces, lleva su diario, tiene problemas de alcohol. Muy bien ahí Tom Cruise por ser un bebedor. Y una gran decisión. Y en los diarios, por ejemplo, dice, ¿no? Este ejército está lleno de campesinos. Y pues sí, porque es un ejército precisamente de campesinos. Y esa es una de las cosas que en el marco histórico la película creo que trabaja a mi gusto muy bien, que es esta idea de que durante esos 10 años que pasan entre que se hace la restauración Meiji de 1868 y sucede este levantamiento en armas de Katsumoto, o en la vida real de Saigo Takamori, una de las tantas cosas que sucedió y una de las tantas cosas que levanta este conflicto es que precisamente el samurái, que siempre había sido una figura hegemónica
en todo sentido. Bueno, no siempre, pero al menos desde 1192 por ahí empieza una hegemonía que dura más de 800 años. De repente todos estos beneficios pues les son arrebatados, ¿no? Y en general, por ejemplo, una de las tantas cosas que sucedió es que pues una se le quita de sus puestos en el ejército, ¿no? Los samuráis representaban toda la fuerza militar. Y de repente se les dice como, güey, ya, chido, vete a tu casa, ya no te necesitamos, ¿no? Y se empieza a reformar el ejército y se establece una ley que el ejército debe ser obligatorio, ¿no? Un servicio militar, digamos así. Entonces, de repente, todos los samuráis que participaban dentro del ejército, digamos que son despedidos, son dados de baja, y el ejército se llena de hijos de campesinos, de hijos de comerciantes, que es algo muy simbólico, porque ellos al menos desde el siglo XVI no habían tenido acceso a las armas, ¿no? Les fue arrebatado precisamente por leyes hechas por samuráis, que decía que los campesinos y cualquier clase social que no fuera samurái no podía portar ni tener armas. Entonces, eso es un partaguas en general en la historia, el hecho de que de repente campesinos y comerciantes, otras clases sociales, tengan acceso abierto al uso de la violencia, como el permiso legítimo del y emperador. El ejercicio, uh-huh. Exacto. El ejercicio del poder. Sí. También. Y está esta escena, ¿no? Por ejemplo, del samurái al que le cortan el cabello. Creo que ahí se demuestra muchísimo esta parte. Que concuerdo contigo. O sea, la película sí lo retrata bien. Sí, no sé esa parte me gusta. Me gusta mucho. Ajá. No sé si es históricamente correcto, pero retratan esta situación de las clases que antes no habían tenido este acceso al poder o al ejercicio del poder. Pues de repente también pues se desquitan con los samurái que en esta escena en particular como que nos pintan también al samurái como la víctima, ¿no? Y hay que ser justos para ambos lados. Pues todos tenían cola que les pisaran, entonces... Menos ese samurái que se le quitaron. Exacto. Ese güey ya no tenía cola. Ya no tenía cola que le pisaran, güey. Pero es eso. Sí. Es eso mismo. O los que eran comunes o no eran... No venían de esta tradición ancestral, pues ya de repente tienen todas las de la ley para llegar y presta para la orquesta. Sí, de hecho pasa algo muy interesante que es precisamente, ¿no? Primero esta ley, ¿no? Que manda a todos los samuráis a sus casas, pero en general los quita del puesto que les había pertenecido, que era el ejercicio de la violencia y como tal del poder. Y claro, se llena justo de campesinos, en general de campesinos. Algo que es muy interesante es que quedan pues un montón de samuráis desempleados, ¿no? Y eso se vuelve también un problema para el Estado, porque es como los samuráis realmente lo que recibían, digamos que de sueldo, eran cantidades específicas de arroz por feudo, ¿no? O sea, por clan o por territorio. Es decir, cada territorio, dependiendo de su tamaño y su importancia, recibía X toneladas de arroz cada año. Y ese arroz era repartido a los samuráis, ¿no? En general, el arroz era un bien que era utilizado como moneda de cambio. Aunque había monedas, había dinero como tal, el arroz era como se evaluaba de alguna manera el bienestar. Entonces, pues claro, recibir arroz era como wow. Entonces, pues, los samuráis, digamos, una de las quejas generales del periodo de transición es como, güeyes, no hacen nada y reciben dinero. ¿Qué pedo? Yo tengo que trabajar de 5 de la mañana a 5 de la tarde en los campos y me dan un puñito de arroz y estos güeyes que solo se pasean por ahí y con sus espadas ahí nomás ahí flotando. Pues qué pedo. O sea, ¿por qué esos güeyes sí reciben dinero, no? Esto me suena muy conocido. Sí, un segundo. Espera un ratito. ¿Estás hablando del último samurái? ¿Qué pedo? Sí, claro. Entonces, esta era una de las tantas quejas y pues claro, cuando los despiden o cuando los quitan de las funciones militares, pues se vuelven una carga para el Estado y el Estado la política del nuevo Estado, del Estado moderno, era enriquecer al país y fortalecer el ejército. Y pues claramente no lo iba a hacer con samuráis. Entonces, curioso que menciones la escena de este muchacho que va por las calles y de repente le quitan su chonmage, su moñito, porque
Precisamente uno de los puestos que ocuparon los samuráis después de ser desempleados fueron los policíacos. Por ejemplo, al menos en los primeros 20, 30 años, la policía de Tokio, el 100% fue conformada por samuráis. Es decir, todos los samuráis fueron recontratados como policías. Y eso tiene sentido porque, por ejemplo, como tal el ejército necesitaba ser reentrenado, ¿no? Y de ahí que viene este All Green a entrenar a la chaviza, ¿no? Que históricamente no contratan estadounidenses para entrenar al ejército. Históricamente habían contratado a franceses y después llegan un grupo muy abultado de británicos, porque los británicos son los que surten de armas, de alguna manera, a los rebeldes que en 1868 ponen al emperador, y después son los mismos británicos los que se vuelven socios comerciales del gobierno junto con los franceses. Pero los estadounidenses, digamos, sí participan, sobre todo en la construcción de barcos, pero no llegan. Hay una escena donde dice, sí, no, los están contratando guerreros americanos para enseñarles. Y ya te pases de rosca, güey, no están contratando a nadie, no están contratando a nadie gringo. Sí, recordemos que esta película pues la hace Estados Unidos, es Hollywood en su máximo esplendor y pues hay que pintar al poderío estadounidense. Justo. Y bueno, y justo, ¿no? Entonces en esa modernización, en ese fortalecimiento del ejército, pues que traen estos güeyes, pero entonces hay que entrenar al ejército de cero, ¿no? O sea, bueno, no de cero, pero sí hay que enseñarle muchas cosas nuevas, enseñarles el uso de nuevas armas, nuevas estrategias, nuevas formas de pensar, de actuar. Y para esa función los samuráis nos sirven, porque de alguna manera los samuráis, o esta bandita samurái, pues traía, digamos que una escuela ya establecida, ¿no? De actuar, de pensar, de ser, muy puesta entre pinzas, pero ya llevaba una formación que no iba a cambiar. No porque se negara, no por esta idea romántica de no, güey, se está negando a usar armas, porque de hecho en la película también aparece y lo vamos a hablar. Sí. Pero porque tenían una forma muy concreta de ser y sobre todo no se iban a subordinar tan fácil a otros mandos, ¿no? Y era difícil que compartieran el mismo grupo con el grupo campesino, con el gremio campesino. Entonces, por ejemplo, las fuerzas centrales pasaron a ser un 80% de granjeros o de campesinos. Cuando originalmente eran 100% samuráis, pasaron a ser solamente un porcentaje mínimo, un 10% aproximado. Y al contrario, las fuerzas policíacas pasaron a ser 100% de samuráis, porque las fuerzas policíacas no necesitaban ser reentrenadas en nada. Y para eso las funciones del samurái como tal, como las formaciones, digamos, la formación educativa servía muy bien. Es decir, no había que enseñarles ya nada. Era como, güey, necesito que el día de mañana unos chavos me cuiden un partido aquí que va a haber de fútbol. Y necesito chaviza bien entrenada en los cuerpos policíacos. Pues tráete esos samuráis. Sí, exacto. Esos güeyes ya saben. Ponte el uniforme y ya, o sea, ya estás. Sí, esos güeyes saben manejar alborotadores, entonces tráemelos para acá. Y el 100% del cuerpo policíaco se llenó de samuráis. O por ejemplo, la industria ferroviaria, todos los conductores de trenes también fueron banditas samurái. Los nuevos maestros que contrataron, todos eran samuráis. Pero el ejército, que había sido su distinción, se vació de samuráis. Es decir, en el ejército había un porcentaje mínimo y también porque salía muy caro. O sea, era como a este güey le pago nada, 3 granos de arroz y estos vatos me piden 3 sacos. O sea, pues no. Sí, claro, era también no sé qué opinas tú, pero pareciera que era también otra forma, no con los policías, pero bueno, sí también con los policías. Pero no sé si pudiera caber esta idea. Era una forma también de asegurarse quizás de que los samuráis pues ya se calmaran un poco. Es como, al menos, no para tenerlos de mi lado, pero para no tenerlos en mi contra. Y, o sea, podría ser, ¿no? Es como, sí. ¿Por qué te vamos a mandar a conducir trenes? O sea, ¿cuáles son tus habilidades para conducir trenes? Pareciera que, que no, exacto. Que de hecho, y que es particular, de hecho hay un par de casos en los que, por ejemplo, el tren imperial, este tren donde se paseaba el emperador Meiji, llega tarde en un par de ocasiones y los conductores que pertenecían a samuráis, efectivamente, como usted ya lo anticipó, se visceraron. Fue una forma de cumplir su responsabilidad por llegar tarde.
Y este tipo, justamente este tipo de disciplina, digámoslo así, parecía necesaria en ciertas funciones, ¿no? Como el tren. Y también respondía a lo que dices, como, güey, tenemos un porcentaje importante. No era un porcentaje necesariamente avasallador, ¿no? Es decir, el porcentaje de samuráis que había para ese momento, entre 1868 y 1877, que es cuando aparece el escenario de la película, era más o menos el 5% de la población de Japón eran samuráis. Era algo así como 400,000 familias. Claro, ya no eran para nada la clase mayoritaria. Sí, de hecho, yo creo que en la historia nunca fueron la clase mayoritaria, o sea, nunca fueron mayoría, ¿no? Siempre fueron un porcentaje mínimo, pero un porcentaje que controla, que tiene el poder. También nos puede sonar algo muy familiar. Sí. Es un pequeño grupo controlándolo todo. Y era así, ¿no? Pero es lo que dices. Tú no quieres tener una bandita violenta, o sea, una bandita que se sabe movilizar y que si hay una tradición en Japón, para mí, o sea, si hay algo que no puede ser sino japonés, para mí es el radicalismo. O sea, es el radicalismo armado en general. Las revueltas, eso es muy, muy japonés. Y pues no quieres este pedo, ¿no? Pero fue imposible evitar, ¿no? Y se empieza a acumular porque una de esas reglas fue eso, lo de despojarlos de las funciones militares, se les quitaron todo el arroz que se les daba, como aparece justamente en esa escena. Primero se hizo como, ya no es obligatorio utilizar el chonmage, la coleta, ¿no? En la cabeza. Y ni tampoco esas vestimentas, ni tampoco es necesario portar espadas. Pero después se prohibió, o sea, ya después fue como de, ahora ya no es necesario, ya está prohibido, ¿no? Y todas las armas fueron de uso exclusivo del ejército o de la policía, que la policía no traía armas de fuego, llevaba espadas, pero justamente la espada que se recreó, yo creo que en la ficción más sobre todo, pero pues la ficción sabemos que crea realidad, la espada que fue siempre este elemento muy un emblema pues de la clase samurái. Ajá. Claro, le fue limitada para el ejército y para la policía. Pero para el ejército, no para todos los soldados. O sea, los soldados no utilizaban katanas, por ejemplo. Estaba restringido a puestos más grandes, ¿no? Militares, almirantes, que eran puestos que normalmente ocupaban samuráis. Porque pues eso sí era como, eso sí págales su lanilla. Y seamos honestos, o sea, ya en estas épocas, y también como hasta cierto punto lo retrata la película, y lo hemos platicado también en otros episodios, pues tampoco es como, ya cuando llegaron las armas de fuego, pues realmente no es como que los samurái pudieran cortar balas en el aire, o sea, la verdad también... ¿Nunca viste ese? Había un programa de History. No era History. Sí, tal vez sí lo he visto. Y que sí parte una, güey. Sí. Pero, bala, ¿no? Pero mamón, seamos honestos. O sea, no. No todos son ese güey. Exacto. O sea, no. Y ya menos cuando te van a avasallar, ¿no? Con armas de fuego. Entonces creo que también incluso estos samuráis de los que hablas, de rangos militares superiores, pues es como en general, ¿no? En todas las jerarquías militares, pues luego ves que sí traen la espada ahí, puesta, pero ¿cuándo la tienen que usar? ¿Cuándo ves a estos sujetos en el campo de batalla, no? Entonces, sí. O sea, para mí, yo creo que ahí sí, o sea, pensar en realidades ya en estas últimos, en el ocaso de lo que podríamos llamar el ocaso de los samurái, pues tampoco es como que usaran muchas espadas. Sí, era justamente es un símbolo. Un símbolo. Claro, sí. Y probablemente sí, bastante poderoso, pero ya estos duelos de espadas a mí se me antojan muy, no sé. Sí, muy ficticios. Muy fuera del tiempo. Bueno, fíjate, no muy lejos de ese año, o sea, de ese 1877, unos 10 años atrás, 1800, a poquito antes, un par de años antes de la restauración, hay una escena, o sea, la espada en general toma una función muy simbólica, pero muy importante, en el sentido de que en ese periodo los asesinatos suceden con espadas, ¿no? O sea, son a todas, o sea, siempre, todas las mañanas aparecía alguien tajado al lado del río, siempre, ¿no? Y eso, pues, había una facción muy radical que sí era como nos estamos negando a todo lo que tenga que ver con Occidente
para ese momento Occidente y moderno eran lo mismo, ¿no? Después se prueba que no son lo mismo, que son conceptos separados cuando Japón empieza a encontrar en la modernidad un elemento que no es lo mismo que Occidente, que la occidentalización, ¿no? Y en ese momento la espada pues tiene esta connotación. Y hay un güey, por ejemplo, que se llama Tanaka Shinbe, que de hecho Mishima actúa de ese güey en una de las pelis, una peli que se llama Bakufu. Sí. Y este güey, Tanaka Shinbe, se visera porque pierde su espada. O sea, se cuenta que matan a un güey por ahí y alguien le pone una trampa. Alguien le roba la espada al Tanaka Shinbe que está bebiendo. Le roba la espada y deja la espada en la escena del crimen, ¿no? Entonces, claro, cuando encuentran al güey tajado, encuentran la espada de Tanaka Shinbe y dicen, pues este güey pues fue Tanaka Shinbe, pues qué idiota, ¿no? Y entonces lo buscan, pero no lo buscan por matar al güey, lo buscan porque olvidó la katana. Y una de las prohibiciones es así escrita, puño y letra, por el shogun, era que un samurái no podía dejar su katana olvidada, o sea, la tenía que tener siempre consigo. En todo momento. Tampoco le podías pasar por encima. O sea, si estaba en el piso, no podías pasarle por encima. No podía estar tirada, acostada. Tenía que estar recargada, ¿no? Y ahí de nuevo regresamos a, seguramente ya por ahí lo tiene tu profesor en algún párrafo, Guerra de las Galaxias también. El sable de luz es tu vida. Y no se cansan de repetirlo. Y en el caso de Tanaka Shinbe se volvió su vida, porque justo cuando le cuestionan como de, oye, güey, de hecho no le preguntan como, oye, ¿tú mataste a este vato? Le dicen, oye, ¿dónde está tu espada? Y en ese momento se queda como de, una excelente pregunta. Y cuando le preguntan, saca su otra espada, su espada corta, y se visera ahí mismo, güey. Cuando le preguntan, güey. Entonces, claro, todos dice, pues este güey lo mató, entonces. Pero no es que lo hubiera matado o no, realmente no lo mata él, le tienden una trampa, pero él sabía, es como puta madre, ya la calabaceé, güey, perdí mi espada y se visera en respuesta a eso. Y esa tiene la funcionalidad de la espada. Y de hecho hay una escena en el último Samurai cuando llega All Green y le están describiendo, ¿no? Este es tu ejército. Y le dice, quiero saber con qué armas pelean los demás, ¿no? El ejército, los rebeldes y los salvajes, como le llaman, ¿no? Como les llama el mero mero de los gringos. Que cae mal, no me acuerdo cómo se llama. Me cae mal que no me acuerdo ni cómo se llama, güey. Que hay haciendo un paréntesis ahí que me gustó muy en la escena donde cuando están contratando a Tom Cruise, que le dice, güey, vamos a limpiar las perezas, güey. Somos cuates, güey, vamos a trabajar juntos. Y le dice Tom Cruise a este vato que me cae mal, como, güey, mira, yo agarro el varo y contento voy y hago mi chamba. Pero que no se te olvide que a ti te mato gratis, cabrón. Y es como de, ay, güey. Y que después vemos que cosas así pasan, ¿no? Pero bueno, ahí en este Tom Cruise pues, pregunta, ¿no? ¿Con qué armas pelean los salvajes? Y es como de, los salvajes no utilizan armas de fuego, señor. Ellos están convencidos de enaltecer, ¿no? Las formas de los antiguos samurái y no pelean con armas de fuego. Y es como, y todos sorprenden de, no mames, güey, entonces pelean con armaduras y flechas, güey, como salvajes. Pero lo interesante sucede que en realidad, o sea, si nos vamos a lo que se cuenta en la historia, toda la bandita de Katsumoto o de Saigo Takamori sí peleaba con armas de fuego. O sea, sí utilizó armas de fuego. De hecho, el conflicto, él no dice, Saigo Takamori no dice, güey, voy a empezar una rebelión. El conflicto se detona porque el Estado está llevando de Kagoshima, de donde originalmente son toda esta bandita, está llevando silenciosamente armas de fuego hacia la capital. Y eso significa que están vaciando las bodegas locales. Y entonces una chaviza joven pues alborota, se da cuenta y detonan ahí un conflicto porque hacen volar la bodega de armas después de saquearla. Entonces roban todas las armas, queman la pólvora, se encienden ahí la trifulca y las palabras de Saigo Takamori o de Katsumoto fueron Shimata, como ya está hecho, ¿no? Y se empieza este pleito. Pero una de las cosas que empiezan a hacer es se arman. Y de hecho esta bandita de Saigo Takamori 10 años atrás había sido el responsable de meter todas las armas para la rebelión. O sea, son los responsables de comprarles, no solo, creo que les compran como 3 o 4 barcos a los británicos. Y les compran, o sea, barcos, güey, de los samuráis como tal. No es como, sí, mándame una máquina de vapor, por favor. Y sí, se arman cabrón. Exacto, como creo que el punto más elevado, ¿no? De armas de fuego que aparece
en la película son estas metralletas como manuales, ¿no? Sí. Y dices, no mames, son 3, 4, ¿no? O sea, imagínate, o sea, justo nos vamos a la historia. O sea, 3 barcos. Sí, sí, es como... Sí, es como... No es como... Pásame 2 rifles y una garbancera. Para... Una garbanza. Sí, es como, güey, mándame 3 barcos. O sea, no mames, qué pedo. Y justo... sí, había un montón de armas de fuego. O sea, su ejército como tal sí tenía armas de fuego. Garbanceras y armas de fuego. Sí. Pero por ejemplo, si hay una rebelión que sucede tantito antes, un año antes, menos de un año antes, que es conocida como la rebelión Shinpuren, porque Shinpuren significa viento divino. Normalmente, como conceptos como harakiri o samurai, a nosotros nos llegó kamikaze, ¿no? Que es como conocemos también a los aviones, a los pilotos que se inmolaban con todo y avión, japoneses. Pero la forma, digamos, con la otra lectura de esos caracteres sería Shinpuren. Y es como se le conoce, como ellos le llamaron a su rebelión. Esa rebelión era de 300 samuráis. Y 300 samuráis que sí pelean sin armas de fuego. Solo se arman con sablazos, sables y lanzas. Lo cual me lleva a otra escena que a mí me gusta un montón. No sé si ya sabes a cuál voy. A ver. Pero esa la de cuando están atrincherados. No, apenas van hacia la guerra, ¿no? Y le dice Tom Cruise como de, güey, hay una historia, güey, muy famosa, güey. No sé si conoces. Ya se conoce a Máximo, güey. Casi. No, Máximo. ¿Cómo se llama este, güey? No me acuerdo. Se volvió el nombre, güey. No me acuerdo. No sé si ubicas, conoces el número 300, güey. Y, pues sí, güey, conoces a los espartacos, güey. No, güey. Chavo. Pues hay una pelea donde 300 vatos sostienen a un ejército de persas, güey. Y los derrotan día tras día, tras día, tras día. Y Saigo Takamori o Katsumoto se ve como, no mames, se ve sorprendido, ¿no? De, güey, no mames, neta. Como así, como muy cautivado por la historia, ¿no? Y antes de salir a pelear, le pregunta, oye, ¿y qué pasó con esos 300 que dices, no? Y el Tom Cruise dice, murieron hasta el último hombre. Y el Katsumoto, güey, qué chido, güey. Y se lanza a pelear, ¿no? A mi gusto o sea, algo que hubiera quedado muy chido, hubiera sido que le respondiera como de, güey, ¿conoces a los 300 de Shinpuren, güey? Y dice, no, esos vatos hace como 3 meses se rifaron, güey. Se rifaron contra todo el ejército japonés, 300 vatos, güey. Y que Tom Cruise le hubiera dicho como de, oye, ¿y ganaron? No mames, murieron hasta el último hombre, güey. No mames, los balacearon a todos, güey, aquí frente a la puerta, güey. Que fue así, al final esos güeyes sí se levantan solamente 300 y su revuelta queda sometida en un día, porque ellos justamente no utilizan armas de fuego. Y cuando quedan rodeados, al principio les va bien porque, pues claro, sorprenden, ¿no? De repente, mira, un vendedor de quesos. Y toma, güey. Así como abren la puerta y toma, güey. No eran vendedores de quesos, eran 300 chavos alborotados. Al principio les sale chido, pero después cuando llega el ejército y los rodea, pues ya, los matan a todos, ¿no? Y los que no matan se visceran. Claro. Pero la revuelta de Saigo Takamori o de Katsumoto originalmente, pues sí utilizaba armas de fuego, ¿no? Sí, era algo central. Quizás, o sea, no sé, ¿no? Hasta qué punto. Yo creo que sí hubo algún equipo ahí dedicado a investigar todo esto. Probablemente hicieron una mezcla, ¿no? De todos estos elementos. Sí, y es como, bueno, vamos a adaptar quizás esta rebelión a esta lucha de Takamori y Tom Cruise. Sí, a mí me suena que cuando estaban haciendo la peli, como que dijo de, güey, está bien chido, güey, porque haz de cuenta lo vamos a hacer y que no utilicen armas de fuego. Y que seguro alguien le dijo como de, pero sí utilizaron armas de fuego. Chale, güey. Tú tráeme unos cafés. Entonces, como le decía, chavos, estaría bien chido que no utilizaran armas de fuego. Sí, y creo que eso, de alguna manera, creo que suma al esfuerzo de la película, ¿no? Por crear una imagen que desde la idea de Hollywood, es una construcción pues muchísimo más de ahí, ¿no? En el sentido de lo que se esperaría del samurái, no lo que es, ¿no? O las intenciones o las construcciones del samurái vistas desde la historia de Japón. Que también ya de ahí, pues también obviamente hay muchas imprecisiones, pero esta pareciera justamente una intención por hacer
del samurái lo que se nos ha hecho llegar, ¿no? Por autores japoneses y por autores no japoneses por igual, ¿no? En ese sentido, creo. Sucede mucho. Sí, completamente de acuerdo. ¿Hay alguna escena en particular que digas como, no manches, aquí, hay algo que sucede muy crucial? Ay, es que podría pasarme toda la vida recopilando escenas. Y, por ejemplo, desde el punto de vista del lenguaje, también del idioma, sí. Hay una tela gigantesca para cortar ahí del chisme. Me llama la atención estas escenas donde Tom Cruise está viviendo con Takamori y ya, o sea, de repente habla japonés en 2 días, güey. Eso se me hace bastante admirable del señor Cruise. Bastante loable. Quien lo hable. Y un japonés interesante, ¿no? Platicábamos tras bambalinas. Sí. Que creo que sobre todo a ti te brincó mucho, ¿no? Un montón. Sí, esa parte que es como de... están hablando y es como de... dame da yo. Es como, Entonces, a ver, un segundo, ¿qué dijo? Y es como... en teoría, toda esta chaviza vive en lo más profundo de las montañas de Kagoshima. O sea, digamos, la isla de Kyushu al sur, o también visto como el oeste, depende cómo se acomode el territorio japonés, de Japón. O sea, es básicamente el margen, ¿no? El margen nada más alejado del centro, después de Okinawa, que Kyushu. Y es como, ¿por qué toda esta bandita que además 1877, cuando estaba el idioma, no está de ninguna manera homogeneizado? ¿Por qué esta bandita habla como si viviera en Shibuya, ¿no? Como si estuviera ahí paseándose enfrente de Hachiko, ¿no? Como de, dame da yo. Sugoi ne, ¿no? Y es como, ¿cómo te comento, güey? Me brinco mucho. Parece que quieren... meter estas construcciones. Si esta película se hubiera hecho en estas épocas, muy probablemente hubieran metido el Yamete Kudasai. Sí. Todos estos clásicos, ¿no? Sí, seguramente seguramente el Tom Cruise le hubiera dicho al muchachito, cuando le enseña las palabras de Hana y así. Seguramente Tom Cruise hubiera dicho, kawaii ne. Y la ataca le hubiera dicho como, ne, Tom-san, o algo así. Sí, o sea, sí, claro, como que a mí eso me brincó mucho, sobre todo porque otra de las cosas que se esforzó en hacer el Estado moderno es unificar la lengua. O sea, territorialmente hablando, hay muchísimos japoneses, o sea, japoneses como idiomas, como variantes de la misma lengua. Pero eso es más reciente porque, por ejemplo, incluso, y lo habíamos platicado, ya se ha salido en otros chismes, pero justamente una de las formas en las que se logró eso fue a través de la literatura moderna, y la literatura moderna no aparece sino hasta la tercera década del periodo Meiji, que es esa década de 1890, y antes de eso todos los esfuerzos literarios eran en chino, ¿no? Y el chino no era un idioma que hablaran, digamos, que los campesinos de Kagoshima. Exacto, quién sabe hasta qué punto también, o sea, pudieran escribir, leer, escribir, ¿no? Sí, y más, hay una de las cosas que, por ejemplo, que apoya mucho Saigo sí era un lector vivillo desde chiquillo, sí, muy ávido, y él escribía mucha poesía. Sí, que él impulsó escuelas también, ¿no? Sí, construyó escuelas al por mayor en Kagoshima. De hecho, eso es algo que pasa, él en el 73 renuncia al gobierno, ¿no? Es decir, 4 años antes de esa rebelión, renuncia al gobierno y dice, ¿saben qué? Yo me voy a Kagoshima, yo no tengo necesidad. Que aparece una escena de eso, ¿no? Cuando va al consejo, ¿no? Y le dice al emperador como de, estas son mis espadas, tómelas, son para usted. Y que el emperador ahí lo desprecia, no le dice nada. Lo golpea con el látigo de su silencio. Y Saigo pues sí, dice, pues ya me voy de vuelta a mi Kagoshima. Bueno, lo arrestan, que eso nunca sucede, pero lo arrestan y ya, ¿no? Lo liberan. Pero justamente es lo que pasa, se regresa a Kagoshima y es como dices, pone escuelas. Este güey, por ejemplo, impulsaba mucho el confucianismo, sobre todo esta otra parte que no enseñaba el Estado, que era el Yomeigaku, que impulsaba la acción, ¿no? O sea, otro tipo de estudio, otro tipo de acercamiento a los clásicos chinos,
que pues, sin duda permeó en toda la sociedad. Y más porque él creía que Japón, él creía que había que atacar Corea, ¿no? Pero también creía que la sociedad debía estructurarse en dos fuerzas, ¿no? La rural y la espiritual, ¿no? Estas dos fortalezas, una que trabajara con la mente y otra que trabajara con el cuerpo, ¿no? Para lograr un equilibrio. Y él trataba de contagiar todo esto a través de frases, de poemas. Él escribía mucho, no necesariamente era un autor publicado, pero sí, Pero sí se nadie esforzó lo mucho era en por ese eso. entonces tampoco es como para sentirse mal. Sí, no, ya esos tiempos se habían quedado atrás. No era un momento de la escritura. Lo sería pronto, pero no está ahí todavía. Y creo que hace justamente mucho ese esfuerzo. Entonces, pues claro, eso me brinca, ¿no? Que esa sea la forma que tengan de comunicarse en un momento que yo creo que hubiera sido algo muy interesante explotar y que seguramente lo hubieran explotado si la película no hubiera sido hecha en Hollywood, porque yo creo que para hacer esta película en Hollywood y darle un sentido al idioma que se habla, yo creo que no hubiera sido un valor agregado. O sea, yo creo que no hubiera sido algo que el público como tal hubiera apreciado de una forma como si lo hubiera apreciado, o si lo hubiera, sobre todo, notado otro público, yo creo. Claro. ¿No? Sí, completamente de acuerdo. O sea, seguramente podrías haber hecho El Último Samurái con las personas hablando en chino y no habría bronca. O sea, Sí. en general, ¿no? Pareciera que... Sí, ahora, eso sí celebro. A mí algo que me revienta como pocas cosas, es fíjate, me revienta más que la papaya, y la papaya ya es algo que no me gusta. Ya es algo que me revienta, es ver una película que está sucediendo, no sé, por ejemplo, sobre todo pasa mucho en películas como El Último Samurái, o sea, que no es la del Último Samurái, pero en este tipo de películas medievales, digamos, o premodernas, por así decirlo, en un panorama internacional, o en las películas de la Segunda Guerra o de cualquier guerra, todos hablan inglés. Sí. Todos hablan inglés. Sí. Creo que es de esas cosas que también me revientan. Es como, hazme el favor, o sea, esfuérzate tantito, o sea, tantito, güey. Te juro que hay muchas personas que pueden hablar, güey, que pueden hablar otros idiomas que no sea inglés, ¿no? Sí, y a mí me saca eso mucho de la peli, ¿no? es de aplaudirse. Estoy completamente de acuerdo porque lo utilizan el inglés cuando tienen que comunicarse con extranjeros. Sí. Exacto. Y entre ellos hablan en japonés, cosa que, bueno, Memorias de una Geisha sí se pasa por el arquísimo del triunfo, pero también la mayoría del reparto ni siquiera era japonés, entonces, pues bueno. Sí, no, que también. Sí, ya fue como de, mira, ya nos gastamos mucho dinero en estos actores y estas actrices. Y si no pueden hablar japonés, no lo vamos a forzar. Pero señor, creo que le daría un... Cállate ya. Tú también vete por café. Y es la misma persona del staff que también dijo, oye, Saigo Takamori sí utilizaba armas de fuego, güey. Es esa misma persona del staff que va brincando de producción en producción, yo creo. Esa persona que pudo haber sido tú. Que pues, sí, tal vez. Señor, pero cállate, vete por café. Así sé yo. Pero bueno, justo. Y creo que a mí eso es algo que me brinca. Y algo que también creo que hace que hay... Bueno, algo que me gusta en particular y que me dio mucha risa porque me lo imaginé así antes de pasar a algo que realmente tiene más carnita. Esto es como ahí el comentario que queda. Pero está muy cagado porque pues, primero ven al ejército. Cuando llega Tom Cruise, el All Green, y ve al ejército y pues todos, ¿no? Así, pues claro, con estas pues, ropas de campesinado, ¿no? Como voy llegando al ejército, yo solo tenía mi yukata, güey, solo tenía mi bata de baño, yo solo tenía mi yukata, un segundo, es lo mismo, güey, qué pedo. Y se van, el ejército pues no hay dinero, ¿no? Y ahí tienes a todos como, pues dándole como pueden, ¿no? Pero de repente regresa Tom Cruise al tiempo después de pasar el invierno con las fuerzas de Saigo y llega y todo el ejército ya nuevo, ¿no? Así como de güey, con uniformes, armas sí, ya están bien al tiro, claro. Están bien al tiro y a mí me dio la impresión que es como cuando te vas a jugar a un equipo de fútbol. En mi caso me acuerdo mucho la CTM, te vas a jugar y es como llegas y no hay uniformes, pero mañana todos de negro.
¿no? Y todos llegan con las variantes de negro, ¿no? El negro que es Sí, como... el negro verde, el negro Sí, más azul, el negro morado. El negro que ya se lavó 72 veces, el negro nuevo, el negro que ya es gris, el negro que no se lavó y tiene el sudor ahí. O sea, todos llegan como así bien pintos, ¿no? Y me acuerdo que siempre, porque siempre nos regañaba el entrenador de... Así como, carajo, les dije que todos de negro, chihuahuas. ¿Cómo que qué son estos colores? Todos ahí parecen arcoiris. Y es como, no, pero pues este es negro. ¿Cuál negro? Eso es rojo, ¿no? Y de repente lo comparé con ese día que llegas y chavos, aquí están los uniformes. Y todos, no, es como es una sensación motivante, ¿no? Es como un momento de, güey, ya hay uniformes, ya somos de verdad una bandita chida, ¿no? Ahora solo falta jugar bien. Ahora solo falta jugar, eso nunca se hace, eso nunca lo hicimos, pero ya nos veíamos muy bien. Pero el ejército aquí pareciera que sí lo hizo. Sí jugó bien, jugó bien. Y de hecho, creo que esa es una de las cosas que vuelven simbólica a la película y simbólica al momento, ¿no? Este hecho de nombrarlo el último samurái, ¿no? Si nos vamos a la historia como tal, podemos decir que samuráis como samuráis ya habían sido desvanecidos, ¿no? Poco a poco la clase social pues ya había sido borrada. O sea, para el 76 todo eso ya había... Todo lo que conformaba al samurái como samurái ya había sido desvanecido de las leyes, de todo el reglamento civil, de todos los códigos, incluso tal vez lo más ritualístico que había, que era el seppuku o esta evisceración, digamos, forzada, un poco forzada por muchas circunstancias. Todo ya había sido desvanecido, ¿no? Incluso en el 76 pues está esta agencia dedicada pues a eso, a buscarle trabajo a todas las personas que habían sido samuráis. Ya los samuráis ya no eran samuráis, se les llamaba shizoku, que es como se le conoce a la bandita que solía ser samurái, ¿no? Entonces, por ese lado, esta idea de el último samurái pues termina por ser un poco incompleta, ambigua, un poco inexacta sobre todo, porque pues para nombrar el último samurái pues ya no había, o sea, ya nadie como tal era catalogado así desde la regla. Pero creo que aparece la otra parte, ¿no? O sea, bueno, que de hecho creo que la idea justo del último samurái pues es muy simbólica en el hecho de que en la historia es un ejército de campesinos quienes le disparan a la última, tal vez a la última, eso sí, la última agrupación grande, la última revuelta samurái, que es la de Saigo Takamori, ¿no? Eso sí me parece muy simbólico, el hecho de que sea el campesinado siempre oprimido por la hegemonía samurái, quienes terminen con la vida de un grupo de samuráis que se levantan en armas y que lo hagan con armas de fuego, ¿no? Eso me parece como tal muy simbólico. Sí, es muy simbólico cuando te vas al fondo, pero si te vas solamente a la forma, pues ese campesinado aparece representado ya como un bloque militar. Sí. Entonces, o sea, creo que sería muy simbólico. No, claro que es simbólico, pero creo que sería todavía más simbólico si fuera el campesinado como campesinado y con los valores del campesinado detrás. Ahí sí es como, wow, no digo que no lo sea, pero no tenía solamente un respaldo material, sino también, pues del concepto. Estaban bajo ya esta figura militar controlada por el gobierno. Sí. Y que pasa algo muy particular, que es, de alguna manera podríamos decir que las formas de vida del día a día no se vieron alteradas para los demás grupos sociales. O sea, se vio alterada seguramente en las formas de producción a la larga para el campesinado, pero no de una forma inmediata. De hecho, en general, muchos de los grupos campesinos y de los grupos comerciantes se vieron a bote pronto beneficiados, ¿no? Y ya eso empezó a escurrir de formas muy diferentes y claro que hubo grupos que en general permanecieron muy sometidos a las nuevas formas de producción. Pero los que vieron más agitado su forma de vida fue el grupo samurái. De ahí que, pues al final, la historia está escrita por samuráis en torno a la vida samurái, ¿no? La historia de Japón está escrita en ese sentido.
¿no? Y por eso la restauración Meiji se presenta como un fenómeno brutal, ¿no? Porque todo cambia, ¿no? Aparentemente. Pero si nos pusiéramos a explorar la periferia, o no la periferia, le llamaría más bien los márgenes no cambian así de estrepitosamente, es decir, no habría una razón para esa alteración, ¿no? No hay una sensación de que se alteró verdaderamente el orden, como sí pasó en el estrato samurái. Entonces, justamente la historia, esa versión histórica de un grupo de campesinos, de un ejército lleno de campesinos, porque al final seguían siendo campesinos, eran voluntarios, ¿no? O sea, era forzoso, todos tenían que estar forzosamente en el ejército, pero de alguna manera, una vez fuera del ejército, seguían siendo campesinos, claro. ¿no? Regresaban a sus casas y su vida era la misma. Sí, entonces esa parte es algo que dentro de la historia queda como muy retratada, ¿no? Ahí, en esa parte. Pero creo que si la cortáramos justamente a contrapelo, puede verse desde varias posturas, ¿no? Y una es esa, al final es el Estado. Es el Estado quien termina con una revuelta que de alguna u otra manera también estaba formada por campesinos, ¿no? Dentro del grupo de samuráis de Saigo Takamori, un porcentaje muy concreto era bandita samurái. Los demás, si recuerdan el capítulo de Bushido, y aunque se habló nada así por encimita, cuando se llega a la restauración Meiji, son dos grupos, el de Saigo, que es Satsuma, y el de Choshu. Y Choshu es el encargado de hacer el primer ejército de campesinos y samuráis. Y esto pues permeó también en la estructura de Satsuma, que famosos según ellos, por tener a los samuráis más férreos, pues también empezó, cuando se hace esta revuelta, no solamente se unen, son banditas samurái, porque si fuera así serían 100 güeyes, ¿no? Pero toman a todos los rangos altos y bajos de samuráis, más un grupo importante de campesinado. De alguna manera, el campesinado Saigo tenía la simpatía del campesinado, ¿no? Saigo era un personaje muy, muy agrario, ¿no? Él de alguna otra manera tenía un origen agrario, o sea, es decir, a pesar de su estatus de samurái, había realmente una preocupación por el sector agrario, cosa que no tenía con otros sectores. O sea, eso también es importante decirlo, en el hecho de que le importara el campo no significa que le importaran los pobres o que le importaran las personas al margen o que le importara el otro, ¿no? Le importaba el campesinado y ya, párale de contar. Pero el sector comerciante, en ese momento los burakumin, las instituciones, ciertas instituciones religiosas, otros samuráis, Sí, no le representaban nada. Claro. Sí, no. No sé hasta qué punto podríamos dibujar ahí ciertos... obviamente, son contextos completamente distintos, pero hasta qué punto, al menos en el imaginario y de formas medio simbólicas, podríamos dibujar paralelos entre Saigo Takamori y Emiliano Zapata. Sí, muchos, yo creo que... Creo que sería un ejercicio interesante. Es más complicado con Saigo Takamori porque pareciera que no es tan fundamentada, ¿no? Aunque después se le recupera, sí, no pareciera... Su lucha. Porque cuando se le empieza Ajá. a rascar, es como pareciera que Saigo Takamori pues, solo quería morir, o sea, ¿no? Es como de, yo quería morirme, güey. Es que ya tenía rato que ya estaba buscando eso. Y también era alguien que apoyaba, por ejemplo, la guerra contra Corea, ¿no? Abiertamente, era como de, güey, la solución de este país, porque ¿cómo vamos a contratar a la bandita samurái? Hay que invadir Corea, güey, es la solución, ¿no? Su territorio, por ejemplo, estaba encargado de administrar Okinawa desde hace mucho tiempo. Y Okinawa, pues, fue una tierra que fue invadida, de alguna manera, militarmente por Japón. Y entonces... está familiarizado también con esas ideas y en ese sentido pues habría que hacer justamente, ¿no? una serie de capas en el que tal vez este contraste o este frente a frente entre un personaje como Zapata y Saigo Takamori tienen muchas similitudes pero también muchas diferencias, ¿no? Pero sí creo que dentro de la construcción después de... Es decir, todo lo que la gente recupera de Saigo Takamori y lo que la gente recupera de Zapata, sí tiene una similitud en el sentido de que se vuelven personajes determinantes para construir
la idea, la justicia rural, por ejemplo, ¿no? Sí, son hasta cierto punto algunos Sí, como sí, tan es así estandartes, ¿no? que cuando matan a Sago Takamori, la leyenda dice que no murió. O sea, la leyenda dice que se escapó, Claro. que está en China, o que fue a Mongolia, que muchas cosas, ¿no? Y así de Zapata, ¿no? Zapata no se murió, güey. De hecho, hay una Sí. novela de Zapata vive. ay, puta, se me olvidó el nombre. De Taibo, donde aparece hay una imagen de un Zapata caminando así, fantasmal, ¿no? En las calles de México, la Ciudad de México, ya modernas. Y, y creo que es eso, o sea, creo que sí puede haber algo ahí, ¿no? O sea, yo creo que esta figura justamente del último samurái, o sea, como tal, es interesante porque, y lo platicamos también tras bambalinas, ¿no? Están estas otras figuras que decías, ¿no? De esta otra, la contraparte, digamos que la parte del Estado, ¿no? Que era Tochizo, ¿no? Sí, te platicaba por ahí que en una visita a Hino, pues me llamó la atención que hasta cierto punto había mucha publicidad ahí en torno a Hino como el hogar del el último samurái japonés. Y, y entonces es curioso que manejen este discurso, que no sé hasta qué punto también es un discurso de Japón en general, o es un discurso de Hino. Hino es una pequeña ciudad que está al oeste de Tokio. O sea, podríamos decir que es así completamente opuesto a Shinjuku, Shibuya, todo este Tokio moderno que conocemos. Y es más bien este Tokio hasta cierto punto rural, montañoso. Y ellos manejan este discurso de que Hijikata Toshizo fue el último samurái. Pero te comentaba que se me hacía muy interesante que este discurso pareciera que solo lo manejan hacia afuera. Pareciera que se maneja no para japoneses, porque también hay un sector grande de turismo doméstico, ¿no? Nacional, sí. Exacto, sí. y muy, muy importante. Sí, pero no, o sea, pareciera que lo que tiene Hino que ofrecer a lo no japonés es esto, es como, estás en Japón, pues vas a visitar Tokio. Pues de Tokio, pues estamos en Tokio. Que no sabías que Tokio también tiene esto, ¿no? Y hay un video interesante que estaría bueno por ahí enlazarlo. Si no, pues pueden buscarlo. Y es esto, ¿no? Hino, como el título en inglés es Hometown of Japan's Last Samurai. El hogar, no el hogar, más bien como el lugar de nacimiento, el pueblo natal del último samurái japonés. Pero era lo que te decía, que se me hacía interesante el título en japonés, que era Shinsengumi no Furusato Hino. Y es más bien como Hino, el pueblo, la ciudad natal del Shinsengumi, que ya hemos hablado un poco de es este cuerpo, hasta cierto punto podríamos decir policial, ¿no? Sí. Esta policía que este video de Hino retrata como, así textual, el último grupo de samuráis del Japón feudal. Entonces se me hace interesante, ¿no? Hasta qué punto, qué atrevido también Hino. Sí, atrevido. para decir esto, ¿no? Y sale, o sea, quiero como dejarlo un poco al aire, ¿no? Pues no hubo un último samurái. ¿Quién fue ese último samurái? Sí, desde muchos puntos de vista, ¿no? Las fechas, quién fue el último que se murió, quién fue el último que sí se consideró samurái. Sí. Este general que, bueno, no sé, no estoy muy seguro si era general, pero militar, no Tom Cruise, sino uno de los que pareciera que está basada su historia, que fue un militar francés. Él fue el último samurái. Jules Brunet se llama ese güey. Ajá. Jules Brunet, sí. Él podría llegar a considerarse incluso un samurái. Y toda esta figura, ¿no? Platicaba sobre qué es entonces el último samurái. Y yo creo que al día de hoy, más bien el último samurái se ha convertido en un personaje. En un personaje que utiliza, pues a menudo es
es parte de este set de personajes que tiene Hollywood para contar historias y que hemos visto, ¿no? En muchos lugares. Este último samurái puede ser Tom Cruise, pero también puede ser Sebastián Rulli en El Dragón. Pero también puede ser, te decía, ¿no? Por ejemplo, en esta última película de Los Vengadores, Ojo de Halcón, ahí tienes otro último samurái, tienes a Keanu Reeves. Esa película... Muchos. Que de hecho, fíjate, el mismo actor que sale en esa película, llamada Los 47 Ronin, que justamente, por ejemplo, si eso está bueno, no es necesariamente piramidal para este capítulo, pero me parece algo relevante también en el sentido de que la historia en la que Keanu Reeves se hace samurái es esta, la de los 47 Ronin, ¿no? Que en general nos llega como los 47 Ronin, pero si, por ejemplo, de una manera muy generalizada uno platica en la sobremesa, ¿no? Así con una persona en general, o sea, no con ningún experto en nada, ¿no? O sea, así que no, pues que con el señor de la tienda y así, y uno le dice, sí, güey, los 47 Ronin, ¿qué pedo? No mames. En general es como de, no sé qué me hablas, güey. Pero si tú le dices, oye, Chushingura. No mames, Chushingura, güey, qué fenómeno, güey. O sea, Chushingura es todo es el evento porque es muy simbólico en los caracteres. La idealización de esta historia de 47 sirvientes que vengan a su señor y que son condenados a cometer seppuku, que ponen una disyuntiva de, no mames, güey, son culpables de asesinato, pero también están cumpliendo la ley de la venganza, entonces, ¿qué deberíamos hacer? No, y son tal vez el fenómeno de samuráis más adaptado en toda la industria cultural, yo creo. Sí, sí, creo que incluso está también Jared Leto, ¿no? Creo que también tiene una. De esa, no sé, fíjate. Ojalá creo no. Que sí. Ojalá, o sea, no sé, ojalá no. Pero puede ser, la verdad es que no lo sé. Sí sé que él sale en una, pero creo que en esta sale una película que debe estar por ahí en estas plataformas de streaming, donde la hace como de, se queda imbuido en un grupo de yakuza, creo. No me acuerdo. Sí, no. Entonces me estoy confundiendo. Sí. Pero bueno, justo esa historia del Chushingura es una historia muy popular aquí, pero acá nos llega como los 47 Ronin y Keanu Reeves puede ser parte, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los personajes que es el líder de ese grupo aparece en la del Último Samurái como la mano derecha o la mano izquierda, quién sabe, de Saigo, ¿no? Que es este güey que le meten un plomazo, ¡pua! Y es como todos, mamá, ¿estás bien? Y ese güey, cállate, y sigue peleando así como si nada hasta que lo tiran del caballo, ¿no? Que de hecho, haciendo ahí el paréntesis, es el güey que le dice al Tom Cruise, ¿no? Como de, oye, güey, pásame la katana, ¿no? Y trae un palo de madera ahí. Es como, güey, esto es una katana, güey. ¿Qué estás diciendo, güey? Eso a lo mucho será, en teoría se llaman boken, que es como este palo que no es precisamente un palo, pero que tiene forma de katana para practicar. Y lejos está de ser una katana. Es como si tú fueras un samurái de Kagoshima, no le estarías llamando katana a ese palo. ¿Qué estás diciendo? Pero bueno, eso por decir ahí cualquier cosa. Pero sí, justamente creo que a mí yo estoy muy demasiado de acuerdo con lo que acabas de decir. Creo que esta figura del último samurái como tal es, por eso en la introducción creo que lo planteamos, ¿no? Esta idea como es un fantasma que de alguna manera logró volver del mundo de los muertos al que fue desvanecido para conservarse como una figura perpetua que siempre está ahí. Es un contemporáneo, siempre que puede mirar el tiempo en el que se le adapte con cierto anacronismo, ¿no? Pero también con la certeza de que pertenece a ese tiempo en el que se le está atrayendo, ¿no? Es decir, siempre el samurái al que el que se adapta en 2003, se adapta al 2003, pero es capaz de criticar el 2003 desde otro lugar, ¿no? Se sale y queda como entresacado y puede cortar la historia a contrapelo. Creo que esa es de alguna manera la ventaja. O sea, no sé si es la ventaja, pero yo tal vez eso lo tomaría como una figura más contundente a la hora de pensar en la adaptación de un samurái, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que también puede verse muy simbólicamente en el lenguaje, ¿no? O sea, por ejemplo, samurái es una de esas tantas palabras que
que han sido adaptadas, ¿no? Por ejemplo, al castellano, ¿no? Que se puede escribir acentuándola, ¿no? Y la acentúas y entonces de alguna manera cae, ¿no? No sé, se normaliza, se adapta y se vuelve, pareciera que es una palabra de uso regular, ¿no? Sí. Pero no sucede lo mismo con otras palabras, que dentro como de la, ¿cómo decirlo? De la industria o dentro del mundo samurái, también evocan algo importante, ¿no? Como kaishaku, ¿no? Kaishaku también podría caer en esa parte, pero no se adapta. no cae en ese uso, pero no se Exacto. adapta, ¿no? Y creo que eso tiene también algo, o sea, toma algo interesante en la forma en la que agarramos este personaje, este producto, y también lo hacemos lo hacemos como, me refiero como alguien... La o otredad. Sí, la otredad, como una industria que no necesariamente pertenece A a Japón. lo que originalmente tendría que ser dueño del samurái como un personaje, pero que pasa también en la industria japonesa a la hora de hacer películas, a la hora de hacer anime, a la hora de hacer literatura. Siempre hay muchas discusiones en ese tema, ¿no? Yo creo que uno de los ejemplos claros que lo hemos cotorreado es por ejemplo, Akutagawa, que era como, eso, los samurái, ¿qué, güey? O sea, eso no hay cosa más fuera de su tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, Moriogai sí era alguien que decía como, güey, hay que apostarle las fichas a volver a contar historias de samuráis. Pero 30 años después aparece otro güey que se llama Shohei, que dice, mames, güey, Moriogai estaba más volado que nada, güey. ¿En qué momento estas historias de samuráis son así? Él lo está contando desde el espíritu nacionalista, ¿no? Hay que quitarnos eso y yo creo que dentro de la misma construcción en la industria cultural aparece también esto. Entonces, creo que de alguna manera, yo creo que el samurái se ha vuelto un personaje muy accesible para el que lo quiera tomar, ¿no? Para el que quiera hacer de él algo. Y creo que justamente esa flexibilidad, esa construcción tan ambigua lo permite, ¿no? Y creo que en ese aspecto, alguien como Hijikata, ¿no? Defendiendo ahí el último bastión en Hokkaido, a nombre del emperador, o su cuate, ¿no? Kondo Isami, pues podrían ser justamente vinculados por una parte de la historia como los últimos samuráis, porque parecía que estaban defendiendo lo que en su momento era el Estado. Entonces una parte de la historia los va a recoger como héroes, otra parte de la historia los va a detestar. Y tal es así que, por ejemplo, ellos, lo habíamos platicado, ellos dos, Kondo Isami, que era parte del Shinsengumi, el mero mero del Shinsengumi, él se vuelve capitán, o sea, lo agarran prisionero y no le permiten eviscerarse, que hubiera sido una forma de conservar su estatus de samurái, que originalmente él era un campesino también, un campesino como Hijikata, y que al final lo acaban eviscerando, lo acaban decapitando, ¿no? Y a Hijikata lo matan de un balazo. De un balazo, lo cual podría parecer como lo menos samurái, junto con ser decapitado, como castigo. Entonces, parecía que eso siempre va a depender de quién lo ve, ¿no? Y de quién lo ve, de quién lo recoge, de quién lo reinterpreta. Y el samurái se ha vuelto eso, ¿no? Se ha vuelto un personaje que puede ser recuperado, que como ya fue desvanecido, ya puede ser recuperado también desde cualquier lugar. Sí. Me da esa impresión, ¿no? Sí, sí. Y y pues claro, entonces desde esa postura pues yo invitaría a la chaviza que le eche un ojo a El Último Samurái. Y a toda esta otra también serie, ¿no? De media que hay alrededor de. O sea, no solamente ahí. O sea, yo haría incluso esta invitación abierta a buscar al Último Samurái en su serie favorita, en su Ándale. programa de cabecera. En su programa de cabecera. Sí, en su... ¿Dónde en su está El programa de Último confianza. Samurái? En los Teletubbies. ¿Seguro hay uno? Y que creo que seguro hay una interpretación. Está en el sol. Está el sol ahí brilla. Despamando. Sí, no, y que también yo creo, haciendo una nota antes de despedirnos, creo que también esta fascinación por el primero, el último, el más pequeño, el más grande. Claro. Siempre todo visto como
como binomios, ¿no? Todo visto como solamente dos. Es algo que también, de alguna manera, va muy recargado en el proceso de occidentalización. Y creo que pues también la idea de justamente perseguir el último de algo o el primero de algo también tiene una construcción que quitarse de encima. O sea, es algo que también creo que es interesante, ¿no? De poder despojarnos de esa visión. Y que justamente, ahorita antes de que se me olvide, yo creo que es una invitación a encontrar ese último samurái, ese último personaje de muchas cosas en muchos lugares, y siempre creo que va a ser una respuesta correcta en muchos términos, ¿no? Pero creo que también estaría interesante replantearnos la historia de los samurái desde otra visión. O sea, creo que, por ejemplo, en estos tiempos donde se están llevando a cabo muchas luchas sociales, creo que dentro de la misma chaviza samurái, que ha sido como quien ha reconstruido la historia de una manera hegemónica, porque aunque pasaron a ser como la bandita desvanecida, pues la realidad es que siguieron en el poder, ¿no? Pero creo que dentro del universo samurái hay muchísimos personajes que pueden reivindicar las luchas de equidad de género, pueden reivindicar las luchas feministas, pueden reivindicar la lucha agraria, pueden reivindicar todos los movimientos LGTB. O sea, es decir, hay una cantidad de personajes impresionantes, muy variados, que pueden encontrar, donde pueden caer un montón de ideales que hoy en día nos hacen falta, ¿no? Que tal vez hoy en día no necesitamos a un Tom Cruise. Hoy en día tal vez necesitamos no sé, a un Saigo Takamori que haga una revolución agraria, ¿no? Pero tal vez el día de mañana vamos a necesitar a cualquier otro personaje de la historia que represente otra cosa, ¿no? Y creo que en ese sentido es importante, ¿no? Buscar nuestro algo o buscarnos de alguna u otra manera. En toda esta serie de personajes samurái que se han adaptado, creo que si nos buscamos ahí nos vamos a encontrar, ¿no? Yo creo, me suena. Sí. Pues sí, pues busquen samuráis por todos lados. Búsquenlos. Pero bueno, pues algo que agregar antes de decir bye bye. No, pues nada más. De nuevo, la recomendación ahí abierta para ver El Dragón de Sebastián Rulli. No es cierto. Es bueno, pero bueno, sí véanla. Sí véanla, bueno, y luego demanden a Televisa. Exacto, luego nos pitorreamos juntos. Nos con frivolidad. Frivolamente. Sí, busquen al último samurái en los supercampeones, hay uno. Y algunos dirán que es Richard Tex-Tex, otros dirán que es Benji, tal vez Steve Huga. Yo diría que es Andy Johnson, pero Oliver Atom tampoco queda. Pero esta discusión pero estoy abierto a discutir al respecto. Pero bueno, pues nada, este fue nuestro chisme de hoy. Recuerden visitar nuestra página de Patreon, www.patreon.com/Japones Chido. Ahí pueden hacerse parte de Japones Chido y ayudarnos a seguir haciendo el chismecito. Sobre todo dándonos chance de llevar el chisme a la sobremesa. Y si nos echan la mano, pues a cambio nosotros podemos darle material extra, que son videos que sacamos relacionados a los capítulos, donde quizá pueden ver, no hombre, pues que aquí se visceró el Yorimasa, güey. O sea, ya lo escuché todo, pero yo quiero saber bien qué pasó, ¿no? Frente a qué río, y de dónde corrió, y en dónde lo hizo, pues ahí lo pueden ver, ¿no? O yo quiero saber más sobre Shinto, sobre budismo, pues ahí hay videos donde seguramente pueden ver muchísimo más sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas, pero sobre todo pues vistas a través de Japones Chido, es decir, la verdad absoluta. No es cierto. Es decir, una visión más de todas las visiones que componen lo ambiguo y lo complejo, lo inabarcable que es Japón. Entonces, pues nada, ayúdenos ahí en Patreon, les estaremos perpetuamente agradecidos. También pues no olviden seguirnos en las distintas plataformas, redes sociales. Si nos ven en YouTube,
pues estaría chido si se suscriben, si están al pendiente, porque pues nos ayudan también un montón. También Dejen si sus ustedes... comentarios. Eso También chido. los Qué leemos chido. todos, de verdad que sí. Los leemos y los comentamos. Diego, ¿ya viste? No mames, qué pedo, güey. Sí, comenten, eso está muy chido. Y a las personas que siempre están ahí al tiro, yo le mandaría un saludo muy particular a Edith, porque siempre es, yo creo que la persona número uno que ve. Y al buen Gilberto. Yo creo que ahí están disputando el 1 y el 2, que ve estos. Yo también, Que siempre completamente de están en la acuerdo. transmisión, ¿no? Para ellos dos, para ella, para él, un agradecimiento desde el fondo, desde lo más recóndito del corazón o Saludos del hipotálamo. muy afectuosos. O sí. Y síganos también en nuestras redes, al buen Diego, que es el encargado de hacer la música original. Si usted al principio se queda como anonadado de, güey, pero qué buena rolita, qué machacante, qué electrificante, pues todo es obra del buen Diego, quien es el encargado de la musiquita y la producción de audio. ¿En dónde te pueden encontrar? En YouTube, como Diego de la Vega. Maravilloso. También pueden seguir al buen Lara en Instagram como Lara World. Este muchacho es el mero mero responsable de que tengamos un Kabuto con bigotito y ilustraciones chiditas que ahí poco a poco van saliendo. A mí me pueden encontrar en Instagram como solo_andoresu. Y pues nada, recuerden estar ahí al tiro. Luego hacemos preguntas, vienen cosas muy chidas. Y pues nada, disfruten de ver samuráis. Esto fue Chisme Samurai, un programa de Japón es chido, donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bye. Japones chido!